Yo vengo de formación de conservatorio, o sea, yo estudié pues, lenguaje musical, canté en coro y mi instrumento desde pequeñita, desde los 8 años, es el violín. Y sí, la formación es clásica. Después, cuando decido estudiar composición, también hay ciertas expectativas porque, pues, sobre qué debe ser un compositor, que se supone que es un compositor, cosa que solo soy parcialmente. Entonces, incluso cuando uno ya es adulto y estudia esa carrera de música, ese grado, también pues, es clásico, uno estudia composición de partituras. ¿En el conservatorio existía ya una especie de rama electrónica o era algo fuera del conservatorio? No, existía la asignatura de electroacústica, Vale. que para mí era el sustento espiritual de la semana, porque era lo que a mí más me gustaba y necesitaba aprender y tenía miles de preguntas. Pero la especialidad no. Hay algunos sitios donde ya hoy en día existe, incluso máster y todo esto. Tal vez enfocado también, ahora también existe una electroacústica académica, que tampoco es exactamente lo que yo hago. Yo soy rara incluso para los raros. En la electroacústica académica pues se hace una música con ciertos programas que procesan el sonido en vivo, pero no sé, cierta fantasía de performatividad o de hacer lo que te imagines o de cruzar disciplinas artísticas está solo parcialmente, pero poco a poco va progresándose Claro. en hacer escuela. He estado viendo la progresión de tu evolución, ¿no? Y el primer vídeo que sale eres tú con un ordenador simplemente. Sí, comencé en 2003 con eso, con un portátil, haciendo lo que se llama laptop music, que es hacer música con el portátil. Y yo entonces, mi experiencia de concierto era tocar muchas horas en un festival que se hacía en Bilbao, donde nos uníamos durante una semana un grupo de bailarines de danza contact, videojockeys, gente que hacía live cinema, y nosotros con la música. Y entonces lo siguiente fue añadirle una controladora MIDI para al menos tener a mano ciertos controles, ciertos knobs, ciertos faders, y ya pues de ahí vino lo siguiente. Una de tus preocupaciones, imagino, en aquel momento era que hubiese un desarrollo estético o visual que acompañara a la propuesta musical, ¿no? Realmente no, porque siempre intento ser muy sobria de que lo que ves es lo necesario para hacer el sonido. Y eso me regala al final la estética, es bonito porque mantiene esa voluntad de verdad. Entonces, el unir la parte visual claro, sales a escena y estás ocupando una boca de escenario que tiene ciertas dimensiones, ¿no? Y eres pequeñita y tienes ciertos instrumentos. Entonces yo, de cada espectáculo, después hago un debriefing con qué cosas puedo mejorar, qué cosas sí han salido bien y cuáles puedo mejorar. Y una vez que tenía varios aparatos y ya empecé a hacer mis instrumentos interactivos, mi maestro de electroacústica casi siempre me decía: Reyes, súper interesante, pero tienes que dispersarlo todo y que se te vea lo que estás haciendo, que para mí no era importante en principio, pero entonces le hice caso y empecé a dispersar los instrumentos, y entonces ya ahí entran en juego luces, desplazamiento escénico. Ahora en esta sección estoy aquí, ahora cojo este objeto, a lo mejor este instrumento es accionado por la luz, con lo cual ya es... Claro. Al fin y al cabo era un desarrollo de la puesta en escena, ¿no? Claro. Mínimo, elemental, pero ya era un poco eso, ¿no? Sí, ya es ubicar las cosas, los objetos, los instrumentos, y claro, al final es como un mapa por el que va transcurriendo la obra. Y sobre el aspecto de los instrumentos, los propios instrumentos, los diseño de manera que la idea de cómo van a sonar tiene que ver con la idea del gesto que necesito para tocarlos, de manera que tampoco haya teatralidad, porque yo no estoy formada en escénica, de manera que nunca voy a hacerlo bien, realmente, no estoy entrenada en eso. Entonces yo diseño mis instrumentos de manera que si es un instrumento que gime y chilla cuando tal, pues tengo que coger un pincho y tengo que hacer este gesto, y de esa manera es verdad, ¿no? Es verdad y es natural el gesto y es necesario, claro, para el mero accionar. ¿Te preocupa que lo visual solape lo musical, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, al final es que todo responda a un mismo concepto, ¿no? Lo visual, lo sonoro, lo conceptual, y vaya todo hecho un nudo.
a lo largo de los vídeos vemos cómo conecta tu música ya no solo con un desarrollo de la puesta en escena, sino que, por ejemplo, con el videoarte. En Elipsis Hablada podríamos hablar de que es una pieza de videoarte, con tu música, Sí. pero tiene esta voluntad, por lo menos así lo interpreto yo. Sí, es una performance grabada en vídeo, pero después la puesta en escena es el vídeo difundido en la sala y yo salgo y toco un tercer instrumento en directo. Bueno, de eso hace mucho tiempo y bueno, fue pues eso, también experimentando. Claro, claro. Pero en Elipsis se llama Elipsis Habitadas, hago una cosa que es muy inusual porque casi nadie se atreve, que es algo así como live soldering, como unir componentes en vivo. Sí, señor. Hombre, mesa. ¿Estás manipulando un transistor? Sí, una de las cosas que hago ahí es hardware hacking, que quiere decir un hardware, es decir, un aparato, hackearlo, intervenirlo de alguna manera que te da un resultado musical. Entonces, claro, si abres una radio y aplicas con la humedad que tiene tus manos, digamos que puenteas, ¿no? O haces resistencias, ¿no? con tus dedos, pues puedes cambiar de canal, hacer un ruido que modula, pues es cuestión ya de darse un poco de arte y sentido musical. Haces Piedra de la danza perdida, así por lo menos como se titula en el vídeo, y aquí vemos también un desarrollo de la puesta en escena y vemos cómo lo que genera, digamos, la música o los sonidos es una piedra, es ya un objeto dentro del escenario. Son una serie de 8 instrumentos, si no recuerdo mal, de instrumentos guión piedra, que me encargó Diana Pérez Custodio, mi maestra y compositora, para una ópera suya que se llama 12 piedras ritual, que ahí fue donde ella me dio, digamos, un empujón y tuve que determinar cómo empezaba a hacer instrumentos, a hacer un montón de prototipos y un montón de instrumentos finalizados y listos para el espectáculo, lo cual fue un reto y bueno, una experiencia bastante al límite de la salud y de lo recomendable. Y entre varios de los instrumentos que me pidió hacer, pues está esta piedra de la danza perdida, que era reactiva, tenía 6 sensores de infrarrojos que medían la distancia hasta 4 metros y alrededor de ella, pues conforme a la distancia que medía, aparecían y desaparecían sonidos y además se metía más grado o menos grado de filtrado, de procesado de cada sonido. ¿Y las chicas que te acompañan son de danza? No, es un espectáculo donde estábamos una soprano, porque era una ópera, una soprano, una palmera flamenca y yo como intérprete electrónica. Pone que son actuadores sensibles a la danza, al líquido, a la luz y el fuego. Sí. Pues había otros instrumentos, por ejemplo la piedra fénix, que era con la que terminaba el espectáculo, que era una gran piedra escénica que era sensible a la temperatura, de manera que se estimulaba con un soplete. Entonces durante 6 minutos, poco a poco, se calentaba la estructura metálica y subía un sonido hasta que era ensordecedor y después se apagaba y el tiempo de dispersión de calor del material era lo que marcaba la bajada del sonido. O sea, cuanto más calor, más agudo era el sonido, o más intenso. Más intenso, sí, más intenso. Y después la que era reactiva a la luz, pues esta se tocaba con las manos, ensombreciendo zonas. Es mi mejor instrumento, que se llama la piedra con clavos. Bueno, pues lo que es digamos, la escultura es de la Licanosa, la idea de Diana, y esto es como una especie de ovillo de metal grueso y que salen unos clavos así de grandes. Y es reactiva, digamos que es bent by design, es decir, que está diseñado que tenga una reacción loca, porque está la superficie plagada de sensores de luz, con lo cual, pues bueno, imagínate, según giras cambian los lúmenes que entran en cada sensor, además son 12 de ellos, y la superficie reactiva la humedad de las manos. Entonces, pues bueno, ese instrumento además es analógico, no media ningún ordenador ni nada.
Yo lo he visto funcionar hasta sin pilas, es inexplicable. El instrumento que puedes ver en la Adonía eléctrica para Romero Esteo es mi proyecto Cyborg que tuve durante 4 años y bueno, lo voy a reflotar en febrero próximo en el ciclo de conciertos del Generador en Girona. Ese es mi proyecto Cyborg Kit Pew. Le puse un nombre, tiene cierto atuendo, pero lo que es el mecanismo técnico son pistas de cobre colocadas sobre la piel, tanto sobre los brazos, la pechera, y ahí están los accionadores, que mediante el tacto voy haciendo salir los distintos sonidos. Ese es el mecanismo, esa es la intríngulis técnica. Todo creado por ti, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, también reactiva la frente, la máscara, la corona, todo, sí, sí. Y una capa de luz también, ¿no? Y la capa de luz para estimular la Stone with Nails de esta manera. Hay una performance tuya donde te llevas como, me parece interpretar que es como un micrófono al corazón. Los sonidos del corazón los llevo utilizando desde 2006 o así, captándolo por distintos medios. Al principio utilizaba un estetoscopio electrónico, de manera que realmente es simplemente la amplificación del sonido, un estetoscopio médico, pero electrónico, que lo utilicé en mi proyecto final de carrera, en directo, ahí jugándome la nota. Suerte que tuve matriculado honor, pero fue muy emocionante. Quijada magnetotáctica. Es un dispositivo interactivo sensible al magnetismo. Pues el sonido existe previamente y lo que mide la quijada es la distancia según el grado de intensidad del campo electromagnético de un imán o un superimán que utilices. De manera que lo diseñé para la danza, de manera que el bailarín o colocaba el sensor en su cuerpo y la quijada estaba alejada o viceversa, ¿no? Después hace bioinputs, animales y plantas, y ahí es donde se ve cómo taladras, digamos, con un instrumento, con una especie de aguja de metal, una zanahoria o una manzana. Bueno, cada cuerpo vivo tiene una conductividad, entonces lo de siempre, la inspiración es la cualidad de la materia, esos parámetros que podemos medir. En ese caso es por el grado de humedad, pues ofrece unas posibilidades u otras. Sí. Y bueno, y hay también como... está el cesto de gusanos, el cesto de caracol, el gusanófono. ¿Cómo funciona eso? Pues el gusanófono funciona, es interesante porque es un instrumento donde el intérprete no es un músico, sino que son los animales, ¿no? Entonces es simplemente un cesto que tiene distintas áreas conductivas y como el cuerpo sean gusanas de mar o sean lombrices de tierra o el animal que quieras poner, o un caracol, lo que sea, pues como son cuerpos muy húmedos, en el momento en que pulsa dos superficies juntas, pues activa ciertos sonidos, conforme estén más húmedos o menos hace aparecer más una voz u otra, y como es algo pequeñito lo suelo asociar a sonidos de susurros y cositas pequeñitas. Hay algo como de rural también a cierto punto, las frutas, la zanahoria, la manzana, se escuchan campanas como de iglesia, cencerros. En 2017, pues por encargo de la Fundación Autor, además fue aquí en Sevilla, creo que fue la primera vez que toqué la electrónica en directo aquí en Sevilla, en mi ciudad, me eligieron mi proyecto que era la canción de Siega y Electro-J. De manera que en el proyecto pues yo les explicaba que iba a hacer un delantal con el diseño castellano, cuadrado, negro, rojo, con estas bandas, para poder interpretar la Electro-J, y la versión segunda o tercera, creo que la tercera, del fructófono, y después la Electro-J, ¿no? Entonces tenía tres zonas que actuaban como disparadores, y luego, esto fue un logro técnico, no lo he dicho nunca, hay una banda negra que no es de tela, sino de un material semiconductivo que averigüé que era semiconductivo, venga a medir
todo, y entonces funciona como una banda que puedo ir tocando con las manos y deslizando, ¿sabes? Es fantástico y hacer eso, ¿no? melodías. El delantal, que es algo como tradicional, tal, y tú lo conviertes en algo y te lo llevas al presente con música electrónica, es como extraordinario. Bueno, sí. y el fructófono en ese caso funcionaba con las hortalizas propias, con la remolacha roja, un gran repollo, que es lo único que hay en Castilla, bueno, porque estoy aludiendo todo el tiempo al lugar de origen materno. La Dolorosa Cyborg es el precedente inmediato de mi proyecto Cyborg. Y sí es cierto que, por ejemplo, en la Adonía y también en la Dolorosa, sí hay cierto halo de estas poses hieráticas, frontales, el asunto de la corona, de los ropajes, tal vez también por las propias necesidades técnicas, porque siempre es tan frágil que una no puede mover con normalidad y todos son movimientos muy lentos y muy cuidadosos con que nada se mueva de sitio. Y en el caso de la Adonía eléctrica, sabiendo que la técnica me llevaba a ese tipo de movimientos y a esa pose frontal y a estar en escena y aguantar, ¿no? Hacer esos movimientos tan de sostener, vine aquí al Museo Arqueológico y estuve viendo las Astartés, Tartesias y de todas estas diosas antiguas, que al final sabemos que por las Adonías, precisamente la Adonía era el ritual griego donde se representaba que la naturaleza moría durante el invierno, porque Adonis moría, el bello Adonis ha muerto, ¿no? Y todas iban llorando, lo tiraban al río y al de 3 días lo sacaban y decían, Adonis vive, ¿no? Pues que hoy en día lo celebramos ritualmente igual, ¿no? Esta muerte de la naturaleza y el renacer tan apabullante lo seguimos haciendo. Y para mí tiene sentido porque también lo hilo con las teorías, con la teoría cyborg de Donna Haraway de los 70, que tiene su visión feminista y también humanista de que el ser humano es algo más que mera naturaleza y que todos somos cyborg en algún grado, o sea, el que no está operado de miopía y tiene una lente plástica lleva un audífono, y el que no tiene un hígado desarrollado en laboratorio, y todos somos, en mayor o menor grado, somos cyborg. Además justifica el hecho de que no puedas moverte mucho y tal cual, justifica la idea de liturgia, ¿no? Parece que estás como Exacto. presidiendo una liturgia, ¿no? Sí, porque al final son movimientos rituales y que tienen que estar preparados. Un ritual es algo que al hacerlo provoca que ocurra ciertas cosas y que además siempre es igual, siempre se hace igual, de manera que sí. ¿Cómo acoge el público esto generalmente? ¿Hay diferencia entre España y fuera de España? Pues generalmente, más que en cuanto a local o internacional, que también se nota la diferencia, yo siento mucho la diferencia entre público culto, ¿no? O curioso o hambriento de cultura. Cuando he tenido el día que estrené la Adonía, que fue de la manera más desnuda posible, porque era a las 12 de la mañana en el cementerio inglés de Málaga, que hacía 2 años que había fallecido Romero Esteo, con lo cual no era simplemente una conmemoración, es que era algo personal, estaban allí sus amigos, sus familiares, y era algo muy, muy delicado, porque yo iba a aparecer allí de esa manera tan estrambótica, y yo confiaba en que ellos entendieran que estaba sintonizado con este espíritu iconoclasta y súper gamberro de Romero Esteo. De hecho, en la plaquita de su columbario pone ¡qué locura! Y todos se preguntaban, ¡ay, nos hubiera gustado saber qué hubiera dicho Romero Esteo si te hubiera visto haciendo esto delante! Y por último, lo último que he visto de ti es instrumentos piel con piel. ¿Esto cómo funciona?
funciona piel con piel, no hay ni trampa ni cartón, ¿Y cómo se produce ese es mi el sonido? orgullo. Pues se produce porque somos, no sé si un 90% de agua, de manera que cuando una persona toca a otra, hay cierto grado de humedad que une los dos cuerpos. Entonces los electrones, si hay más cercanía o más presión, los electrones pueden saltar con más fluidez entre los dos cuerpos, y si simplemente hay una caricia, pues los electrones pues saltan como pueden y con dificultad, porque nuestra superficie opone más resistencia. Así que yo lo que hice fue medir en estos grados de contacto, que es una oscilación muy sutil, y ahí está la dificultad técnica del instrumento, y conseguí hacer una placa de manera que fuera sensible a un rango tan estrecho y me lo magnificara y me diera una señal que fuera útil y fiable para yo utilizarla en la música. Una persona va conectada a un cable y otra persona va conectada a otro cable. Y esos dos cables, pues es como si vas conectado a un multímetro, ¿no? Cuando mides que aquí hay continuidad o que no hay continuidad. Entonces, pues eso arroja a decir, pues hay poca resistencia o hay mediana o hay... Perdón, hay poca o hay mediana o hay mucha resistencia, sí. Eso es porque lo soñé. Soñé que... Primero sueñas y después te toca trabajar duro para conseguir eso que ya se ha instalado en tu cabeza, y si no lo haces te quema las entrañas, como decía Bukowski. Entonces soñé que estaba boca abajo, colgada de los pies, y también soñé que, eso, aplicando las manos, el otro intérprete podía tocar los sonidos, y que el cuerpo suspendido boca abajo era el instrumento, lo cual pues también es una subversión del concepto de instrumento. Así que tuve dos problemas técnicos que resolver, uno claro, de carácter físico. Entonces empecé a estudiar acrobacias en sedas de circo para poderme colgar boca abajo durante 7 minutos, y después técnicamente la electrónica, pues tuve que resolver esta cuestión de cómo puedo que la piel contra la piel me dé una señal fiable, y conseguir resolver las dos cosas. Y para mí es un punto de llegada de 20 años haciendo instrumentos, desde que vi que era una limitación tocar con el ordenador y quise irme cada vez más al cuerpo, y la Cyborg todavía tiene esas pistas sobre la piel, pero esto aquí no hay sensor escondido ni nada, es la piel contra la piel. Bueno, pues muchas gracias por esta charla. Creo que eres de esas personas valientes que abren camino con todos los peligros que conlleva. Y nada, espero que podamos ver lo tuyo próximo, y muchas gracias. Gracias, Raúl.